William Pacho es nuevo jugador del Paris Saint-Germain y aquí analizamos su fichaje. Y bueno, fichaje histórico para el fútbol ecuatoriano, el segundo más caro, el primero es Moisés Caicedo, y ahora por estos 49 millones aproximadamente de dólares, William Pacho es el nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Así que vamos a contar un poco de su trayectoria, de su carrera, y después iremos profundizando en su estilo de juego y también lo que nos esperamos de Pacho en este nuevo paso, en esta nueva etapa en el fútbol francés. Así que para arrancar, creo que decir que William Pacho es otro de esos futbolistas fabricados en Independiente del Valle, mediante la misma fórmula. Wow, qué raro. Y así no les gusta a otros. Llega a Independiente en el año 2017 como un jugador juvenil. Formativas, se va desarrollando en las formativas y luego para 2019 por ahí en esos años hace su debut en primera. De hecho creo que son pocos partidos los que juega William Pacho. Sí, yo estaba leyendo, tenía 24 partidos entre 2019 y 2022, que ya parte para el fútbol europeo. Es decir, que en 3 años solo jugó 24 partidos. Pero No es un jugador, o no era un jugador que siempre fue titular. Un jugador que iba rotando, que iba entrando por momentos, pero no era un titular indiscutible de Independiente del Valle. igual como un caso parecido, no sé si obviamente como una símil con Hincapié, ¿no? Exacto. Acá no juega, se va a Argentina y en poquito tiempo, porque son 6 meses, ¿no? Lo de Hincapié, se va a Europa y este es un caso muy similar. Sí. Tal vez con Pero- menos rodaje, pero Lo que te habla de, si se quiere, el modelo de Independiente del Valle, que mucha gente piensa que es formar jugadores y darles la oportunidad en el equipo de primera. Hace tiempo que el modelo de Independiente ya no es así. A lo mejor antes sí, pero hoy en día lo que hace Independiente es esto: formar jugadores no para conformar o estructurar el plantel, sino para venderlos, incluso sin haber tenido muchos minutos en primera, como lo Y- dice Raúl con el caso Hincapié y ahora también con o Pacho. Maelo Rentería, por ejemplo, Que fue recién se ahorita fue en al Pasos Pasos Ferreira. Ferreira. De hecho, uno ve la alineación hoy de Independiente y no tiene tantos jugadores formados en casa, ¿no? Joao Ortiz, salvo Kendry Páez, que es un jugador excepcional, la excepción a la regla, O Sornosa. Kenny Arroyo. pero no es titular indiscutible. Pero después está Ibarra, está Jason Medina, que lo compraron recién de Sociedad Deportiva Aucas, la Flaca Zavala. Entonces son jugadores que no necesariamente fueron formados en Independiente del Valle, repito, por este nuevo modelo de IDB, que es formar jugadores para venderlos, recuperar dinero, que ya vamos a hablar cuánto gana Independiente de todo este fichaje de William Pacho, y con esa plata comprar jugadores de mayor jerarquía y de mayor experiencia. Hay que contar algo importante dentro de la carrera en Independiente del Valle de William Pacho, es que él tuvo la posibilidad en 2021 de fichar por el Borussia Mönchengladbach, pero ese fichaje se termina cayendo. Sí, creo, o sea, creo que pasa mucho ahora también con este tema de los fichajes en sí. Quién sabe quién tan formal sería la propuesta, porque igual pensamos, por ejemplo, no tienen, yo siento, el mercado tan abierto, por ejemplo, como en Bélgica o otros países. Ahora recién lo vamos a ver con el caso de Justin Lerba al Borussia Dortmund. Pero bueno, después de Independiente llega a Europa y ¿en dónde recae William Pacho? Es vendido al Royal Antwerp de la Liga de Bélgica por 3 millones de euros. Y ahí es interesante porque William Pacho sorprende a todos y se gana la titularidad en el equipo belga. Correcto. E Independiente, ya en esa primera venta, decide quedarse con un 15% del jugador, ¿no? Que en esos 3 millones, los 3 fueron para Independiente del Valle. En futuras compras, como digo, ya era solo el 15%, pero que el 15%, por ejemplo, de los 49 que va a pagar o que pagó Paris Saint-Germain en este momento, ya es mucha más plata, son aproximadamente 7 a 9 millones de dólares. Corrijo, confundí los 3 millones por los 6 millones, que en realidad fueron 6 millones la venta de William Pacho. Seguro yo tenía 3 millones al Royal Yo Antwerp. entendía 6. Bueno, Tal vez en el tema de porcentaje, el que tú dices que recibió neto Independiente. puede Puede ser. ser, aunque sería el 50, entonces no sé por qué no dan ahí las cuentas. Pero el punto es que llega, obviamente una liga que nadie de aquí ve, y de hecho, pero que nos enteramos, que empieza a ser titular y que llega a ser campeón. ¿Y sabes con quién hace dupla? Con Toby Alderweireld, el defensa del Tottenham. ex Y defensor. también del Atlético, ¿no? Sí. De ese Atlético finalista. Entonces creo que esto es De importante Champions. dentro de la carrera de William Pacho porque a la final tiene un compañero del cual va aprendiendo bastante porque él ya era un jugador curtido en grandes ligas. Correcto.
y después da el siguiente paso, siempre de manera escalonada, ¿no? Creo que un equipo de media tabla, un equipo que si se quiere podríamos decir categoría C de Europa, ¿no? Un Este poco Royal parecido a Antwerp. lo de Moisés, ¿no? Correcto. Y Beerschot, luego da un Brighton. pasito más hacia adelante y llega en el 2022 al fútbol alemán, que ya Bien. yo diría es un equipo de B, si se quiere, de Europa, ¿no? De categoría B. Sí, justamente llega al Eintracht de Frankfurt por 9 millones de euros. Y aquí creo que todo nos sorprende porque William Pacho ni bien llega y fue titular. Sí, algo que no pasaba. Y en una liga tan difícil, tal vez, que hayan rendido ese nivel ahí. Félix Borja en Alemania. Cristian Ramírez también jugó en Alemania. Estuvo Carlos Grueso. Y Gruesinho en el Augsburgo y en el Stuttgart. Pero de ahí no es que es un caso muy Mina común también que estuvo, nuestros ¿no? ¿Se jugadores... acuerdan? No sé si es Johan Mina, sí, pero creo que en el Werder segundo Bremen, equipo del Pero Bremen. nunca logró Mina debutar, se sí. cayó, creo, en el tiempo, ¿no? Pero yo creo, bueno, me acordaba de Carlos Grueso porque parece que no nos acordamos tanto de esto, pero Grueso, por ejemplo, era titular indiscutible en el Augsburgo y él sí jugaba bastante. En los dos, también en el Stuttgart, recién llegadito después del Mundial de Brasil 2014. De hecho, ahí tuvo su mejor nivel, Carlos Grueso. Y de ahí lo sorprendente es que deja Alemania versus Estados Unidos. Sí. Fue la polémica. Y justamente, bueno, ya hablamos aquí del Eintracht de Frankfurt, es donde hace dupla, me parece, con Tuta, un central brasileño. Y eso digo, sorprende porque William Pacho se gana tranquilamente el puesto y hay varios partidos donde William Pacho es imperial. Hay uno donde le gana el Frankfurt, me parece, por goleada contra el Bayern Múnich y Pacho hace un partido monumental. Atento en cortes, líder de la saga. Siempre A ver, juega- es un jugador completo que de hecho, cuando está en el Eintracht de Frankfurt, si no me equivoco, está en el Royal Antwerp, que le hacen la primera convocatoria. Después de que No, se ya lesiona. en el estaba en el Royal. Sí, ¿Seguro? Sí, porque él va al Mundial. claro, pero lo que voy, imagínense cómo fue el cambio. Se lesiona, ¿cómo se llama uno de sus ídolos? El Mariscal Guerra, Mariscal. Franklin Guerra. Franklin Imagínense Guerra de la el selección. nivel. Y Claro. eso, La comparación. y eso causó bastante polémica porque decían, ¿quién es William Pacho? ¿Qué Aquí el hace que William te va a Pacho? ¿Por poner qué las respuestas al tweet, pero lo acababan. Porque, a ver, obviamente nadie tiene la idea, y sobre todo es por esta aura que existe sobre el tema de convocados en Independiente, que es polémico, ¿no? Eso puede ser otra cosa de otro video, pero al final A la larga bueno, le dio la le razón. está dando la razón a quien lo vio, y eso es Correcto. él, el científico, ¿no? Félix Sánchez Vaz, gracias No, pero una Alfaro ya vez lo más. llamó. Alfaro fue quien Alfaro lo llamó primero, pero con Sánchez Vaz debuta como titular. De hecho, juega los partidos con Australia. Sí, porque el titular en Ecuador, en la saga central, Era Arriaga, era ¿se Arriaga acuerdan? primero y después Félix fue Torres. Arboleda con Hincapié. Esa fue la dupla del Mundial. No, fue Torres. Félix Torres. Félix Torres y Hincapié. e Hincapié, correcto. Ya con este experimento de Félix Sánchez Vaz de jugar con tres, de ponerlo a veces a Hincapié como lateral zurdo, fue dándole minutos a Pacho, que fue titular sobre todo con él, con Félix Sánchez Vaz, en este periodo de eliminatorias y la Copa América. Pero antes de eso, Pacho era un Y suplente. hablando justamente que jugaba de selección, creo que nos hemos dado cuenta, Pacho siempre dejó un buen nivel, o sea, sorprendió desde el primer partido. La Copa América no fue la mejor. Esta última de que William pasó. podemos Pacho, sí. criticar la De Copa hecho, yo creo América. que París lo contrata el representante de Pacho. Seguramente fue con los videos a París Antes de la Copa América. de mostrarle de sus partidos en Europa, ¿no? En el Royal Antwerp, en el Eintracht Frankfurt. Sí, porque con no, la Copa Venezuela América los fue dos goles, de desconcentración de Pacho, directamente. sobre todo el de lateral. Pero Pacho mejora igual contra Argentina, entonces... Claro, o sea, él puede tener un mal día. Pero ahora, ¿cómo Pero fue llega? una copa mala. ¿Cómo Europa. llegamos de está bien, está en el Frankfurt, aquí un equipo top de la élite que nadie se esperaba? O sea, no es que escuchamos soneos, porque con Hincapié, que sí, que va al Madrid, que ni sé qué, o con otros juega Angelo Precia al Everton, ninguna vez se ha dado, y esto en silencio se da. Sí, de hecho creo que eso llama a una reflexión, porque cuando hicimos el video de Hincapié, algo similar a este, hablando de sus características, de su trayectoria, porque había sido campeón de la Bundesliga y estaba en esa final de Europa League, que a la postre no logró conseguir, pero hablábamos de de un Piero Hincapié que pensábamos tenía cualidades para ser el mejor central de la historia del Ecuador, si no lo era ya, ¿no? Y había comentarios de la gente que nos decía, William Pacho es mejor. Y en ese momento nosotros decíamos, están locos. Yo sigo pensando que Hincapié es más que Pacho en cuanto a características, en cuanto a fortalezas y destrezas, pero sí creo que Pacho, en este punto, a la misma edad, porque los dos tienen 22, ya ha dado un pasito más importante en su carrera, el cual Hincapié todavía no lo da, que es lo que tú dices, sonaban rumores de Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, y todavía no lo ha dado.
Y Pacho ya ha dado ese paso, ¿no? Que es llegar a un equipo élite, de categoría A del fútbol europeo. Y justamente antes de fichar por Paris Saint-Germain, igual Pacho justo suena para los equipos que tú también nombras, Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Pero no tanto. No como Hincapié, yo creo que lo de Hincapié sonó y Ese trascendió mucho hincapié es más. porque fue campeón. Yo creo Exacto. que eso pesa mucho más. Y también qué tan cierto sea. O sea, ¿por qué parte no nace de un rumor de un periodista que no se quiere tal vez pegarla y Sí, cómo por resuena por eso la emoción mismo que... llamó mucho más la atención este fichaje de Pacho. Creo Porque que nadie se lo esperaba. nadie salió. Creo que De hecho, nada, nace dudamos. porque Fabricio Romano lo lanza. Y se concretó muy rápido, ¿no? Porque no es que estuvieron como con Moisés Caicedo, que Ni se va siquiera este, hubo que se va el otro. Exacto, no hubo días en los que decíamos son rumores nada más, sino que sonó un día, Son rumores. 2 son días después, rumores. 24 horas después, ya se hizo oficial el fichaje. Bueno, creo que he dicho esto, la cronología de cómo más o menos fue la trayectoria de William Pacho y cómo fichó por el Paris Saint-Germain. Creo que es momento de hablar de la hora de juego, de la forma de juego de William Pacho. Sí, a ver, ¿cómo vamos a hablar con nuestro científico Marcelo? El experto en táctica. Sí, un experto en la mentira también, pero... Usted, señor, para ha salvar demostrado a que es un Messi mentiroso, ¿no? ¿Cómo describiría usted a William Pacho? ¿O qué Como mentira? central, sí, digamos, usted es el representante y lo tenía que convencer al Paris Saint-Germain. ¿Cómo escribiría? Obviamente, siendo realista, ¿no? Claro, no, yo le diría que es un central de buen pie, Buena de salida. buena salida. No es su mejor cualidad, porque por ejemplo, en la comparación que hacía antes de Piero Hincapié, creo que Hincapié es mejor en ese sentido. Tiene mayor interpretación del juego y el pase aún más limpio. Pero Pacho también tiene buena salida, pero diría que su principal cualidad es el juego físico. Sí, es rápido, es muy rápido, por lo que incluso quedando a campo abierto, con mucho espacio a sus espaldas, logra retroceder y ganar duelos. Es muy difícil pasarlo por encima. Capacidad de anticipación. William Pacho siempre mordiendo atrás, no deja girar al rival. Es un defensa de esos muy incómodos, muy jodidos para enfrentar. Así que yo creo que además la liga francesa le viene bien. Por ejemplo, yo te digo, en la Premier, yo creo que sufriría mucho más. Porque es un fútbol muy rápido, muy dinámico, que le puede llegar Y a estar costar. persiguiendo tanto es jodido Exacto. y anticipar. Si En te cambio, en el equivocas, fútbol anticipando. francés, una liga de un alto rigor físico, que por ejemplo le costó a Lionel Messi por eso mismo, que es una liga en la que se pega mucho. Puta Messi, puta Barça. A William Pacho yo creo que le viene bien. Podemos decir que Messi le da mejor que a Messi. Por William supuesto, Pacho, Messi estaba en el final. Otra circunstancia, Sí, pero lo que verdad. hoy no es Félix Torres cabeceando, pero tampoco es Hincapié. O sea, es mejor que Hincapié, por lo menos por Mejor arriba, aéreo, tiene más sí. capacidad goleadora inclusive. No te digo al nivel de Félix Torres, pero creo que también es un plus importante, además de la talla. Sí, no, y es versátil. Jugó alguna vez como lateral izquierdo, no lo hizo tan bien, pero en alguna contingencia se lo puede utilizar ahí. Central, como digo, con buena salida, con buen juego aéreo, muy completo. Muy completo. ¿Les parece? Vamos a hablar igual de unos datos de William Pacho. ¿Por qué más o menos se fija el PSG? Y vamos a contar estas estadísticas gracias a FBref, Estadística sí vale. La estadística sí sirve. donde aquí compara mediante percentiles y vamos viendo cómo los compara con las otras 5 grandes ligas mismo de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el mismo Pacho con pases intentados, 79 de percentil. Tenemos también lo que son pases progresivos, que 4.48 por partido y 79 igual de percentil. Tomas exitosas tenemos igual 81 de percentil. Y luego ya en tema de defensa, derribos 78 de percentil, intercepciones 80, bloqueos 80 y despejes 72. Está un jugador regular, por lo menos mantiene una media de 70 hasta 80. Sí, sí. Pero ahora, ya estamos todos ilusionados, llega el Paris Saint-Germain, pero... Ahora todos del París desde chiquitos, ¿no? A apoyar de nuevo, porque yo le soy sincero, lo apoyaba por Usted Lionel lo Messi en odia ese al pequeño Paris lapso que Saint-Germain. tenía, pero claro, por la animadversión que creó Lionel Messi en Francia, lo llegaron a silbar a Lionel Messi, al mejor de todos. O sea, qué capacidad. Tampoco se ciegue, no fue la mejor temporada de Messi, pero aparte No. de eso, ¿no? De su No, pero es resentimiento eso y porque todo, mucha gente, a lo mejor por va a ese empezar a tema, empujar odió al Paris Saint-Germain. Y ahora, por William Pacho, otra vez empieza a crear ese sentido. Por supuesto que va a llegar, yo creo que va a haber un más interés, porque Sí, claro. ¿por qué De vas a Ecuador, ver? sí, de Ecuador, sí. Claro, por supuesto, porque en nuestro caso ya no está Mbappé, ya no está Neymar, ya no está Messi, pierde mucho, pero a nosotros nuestra Pacho. Pero la pregunta es, todo bien que llegue, es una cifra récord, lindo ponerse el nombre, la presentación, pero siendo 100% objetivos, ¿tiene chances de jugar?
Pacho. ¿Les parece si les nombro a los zagueros que tiene actualmente el Paris Saint-Germain? Está Emilian Skriniar, está Lucas Hernández, tenemos a Lucas Beraldo, Marquinhos, Danilo Pereira y Presnel Kimpembe. Te digo, Para ya ustedes tiene con esos muchas nombres, chances de jugar. Yo creo que sí. es Marquinhos y uno más. Sí, me parece que sí. Kimpembe a lo mejor, pero Pero Kimpembe no juega hace un año. Sí, Como es verdad. dato, ¿no? sí, Es pero que sabes que yo creo que lo que haría Luis Enrique o más o menos lo que usaría en este Paris Saint Germain es que Lucas Hernández de central izquierdo lo utilice como lateral izquierdo y ahí entre William Pacho, porque lo de Lucas Beraldo que lo intentó ha sido igual bien flojo. a ver, si pagas 49 millones de dólares por un futbolista es para jugar. Bueno, pero Yo no hablamos me que es del imagino- PSG, ¿no? Sí, pero igual es plata. Que tiene en la banca a Carlos Soler, por ejemplo, que había pagado como 30 millones. Mira, Soler Lo cuesta quemó. menos que William Pacho. Yo creo que 50 O llegó gratis. millones de Estoy dólares mintiendo. no desembolsas por un jugador que va a venir a ser suplente. Yo creo que, y además la forma en la que lo presentó a Pacho, yo creo que es o llega para ser titular directamente. No me sorprendería que en el primer partido de Liga arranque Pacho de titular junto a Marquinhos. Ahora ese es un tema, porque yo creo que si hay algo malo para verle a este fichaje, es que probablemente Pacho llega a un Paris Saint-Germain Flojo. el más terrenal de los Eso es últimos verdad. tiempos, ¿no? Porque era un equipo que tenía las grandes figuras, Zlatan en su momento, Ángel Di María, luego Neymar, luego luego Mbappé, Messi, y hoy en día la gran figura de Paris Saint-Germain decimos que es Dembélé. Dembélé. Y que es un día sí y 5 no. Entonces, exacto, en ese ¿Sabes sentido, qué? no sé si el París va a ser un equipo que va a pelear, por ejemplo, en Champions, para medir Bueno, en esa gran vara a William Le va a Pacho. ayudar bastante. Yo la creo verdad. que octavos tiene asegurado. Sí. Fácil. ¿Sabes qué? Sí, sí. ¿sabes? Yo Pero te digo, diría, si llegaba a un París con Mbappé, con Neymar, yo te decía, uff, es mucho mejor. por nombre suena a Dembélé como el encargado de manejar este PSG. Para mí creo que va a ser Vitinha. Pero, El gran ¿sabes? Yo encargado. creo que Sí. en cierta parte también es bueno que no llegue este plagado de Estegas por la presión. Sí, puede ser. Porque es, a ver, obviamente, si pagas 45 millones, la mayoría de gente no ha de conocer quién es Pacho, porque cuánta gente ve primero la Liga de Alemania y después al Eintracht, y un defensa, ¿me entiendes? Sí. Y no es un nombre rimbombante. Entonces yo creo que esa parte le puede ayudar bastante a Pacho. Y sus obviamente pros y ha sus apoyado contras. con sus cualidades. Tiene ¿no? sus pros y sus contras, porque como tú dices, es un escenario, un ambiente más relajado, de no tanta presión, porque yo creo que el hincha del Paris Saint-Germain hoy en día no le va a exigir al equipo salir campeón, ¿no? Que tenga una buena... Bueno, en Francia En tiene Francia que sí, pasearse, pero en ¿no? Europa no tanto. Pero también por otro lado se ve lo malo y es que justamente no va a pelear cosas importantes de este Paris Saint-Germain por la plantilla que tiene y nosotros como es ecuatoriano, como es William Pacho, quisiéramos verlo en una instancia importante, en una semifinal, en una final de Champions League, algo que es difícil para Igual nuestro medio. para contar un poco, ¿no? ¿Cómo creen que encajaría o William Pacho jugando con Luis Enrique? ¿Qué podría aprender o cómo le serviría en el sistema? Yo creo que lo más importante es que es el tema de la salida. Que como decía Marcelo, no es tanto su fuerte. A ver, no es malo, lo puede hacer, ya no es Arturo Mina, no es Achiller, pero creo que se ha quedado debiendo por la calidad que tiene de alguien al lado, como hincapié. Entonces yo creo que esa puede ser la mayor aptitud que va a aprender eso y que tal vez seguramente lo pueda adaptar a otra posición. Yo Porque creo es un tema de esta Yo creo que escuela española, creo yo. difícilmente ya Pacho sigue aprendiendo cosas porque es un jugador que ya la tiene clara. Que a sus 22 añitos, mira todo el recorrido que hemos dado, ¿no? Toda su trayectoria, ya 3 equipos en Europa, en Independiente del Valle campeón de Copa Sudamericana, de Recopa, subcampeón de Copa Libertadores Sub-20, es decir, 22 años y ya tiene el palmarés de jugadores que nunca llegan a tener y tienen 40, 45 años. Entonces yo creo que lo que más va a aprender con Luis Enrique tiene que ver no tanto con el juego, sino con lo mental, con lo emocional, con saber competir en instancias importantes y con un técnico que ha jugado cosas importantes, que ha jugado finales de Champions y toda esa Bueno, experiencia es ganador, ¿no? toda esa experiencia que él le puede transmitir, como digo, no tanto en el juego, seguramente le dará algunas indicaciones que le permitirán evolucionar futbolísticamente, pero creo que en la parte de liderazgo, de actitud, es lo que más va a ganar con Luis Enrique. Ahora sí vamos a cerrar con la pregunta más importante. ¿Es acertada esta decisión de William Pacho de fichar por el Paris Saint-Germain? Es que, ¿cómo dices que no? Exactamente. Yo creo que Económicamente, sí, vamos por lo más importante, que es la plata. plata, check, ¿no? Hacemos Es una redondo. checklist y vamos Redondo, poniendo vistos. un Ahora, negocio redondo. Económicamente, visto. Y desde lo futbolístico. Futbolístico, Pasa de un equipo de media tabla o de segundo orden a un equipo de top. élite. Está bien. visto. Tiene posibilidades de jugar reales,
Sí, Sí. visto. eh, La liga es compatible con su estilo de juego, por lo que decía antes, visto. o sea, ¿cuál Porque podría te ser digo, el por ejemplo, pero el más fútbol bien? español, en cambio, es mucho más técnico. Entonces te diría ahí le podría costar más. La Premier es demasiado rápida, demasiado ida y vuelta, dinámica de ping-pong, como yo le llamo. En el fútbol francés, el rigor físico queda perfecto. En el fútbol Va en la francés misma hay, sintonía de sus en cualidades. el fútbol francés hay triángulos invertidos. Siempre hay triángulos en el fútbol. Claro, el único riesgo que yo le veo es que este sea el tope, su equipo tope. Y no ¿Qué porque les sea da? malo Paris Saint-Germain, sino por lo que son pechos fríos. O sea que nos costaría verle en instancias importantes y porque ha perdido a grandes jugadores. Ahora, si es que te retiras jugando, por poner el ejemplo del Paris Saint-Germain, bueno, ¿quién te puede decir algo, no? Y sabes Sí. que para mí creo que es un paso correcto en ese sentido porque creo que puede ser una etapa más para que tú, antes de fichar por un Real Madrid, un Liverpool, un United, un Barcelona, yo creo que estás siguiendo el camino adecuado de momento. Hoy probablemente es el ecuatoriano que está en el mejor equipo. Sí. Sí. Sí, porque lo de Moisés Caicedo con el Chelsea es El horrible. Chelsea es terrible. No El Moisés, Chelsea, el no Chelsea en Moisés. El general, Chelsea es claro, que se horrible, entienda. terrible. Piero Hincapié, Eh, valoramos bastante lo de Leverkusen, Pero no tampoco está es en la ese élite, equipo. a pesar de ser campeón. A eso- ¿Quién a eso Hablamos más? de que el PSG también es el más ganador de Francia últimamente, entonces Y de ahí no hay nadie más que esté en la O sea, élite, ¿no? yo le pondría a la altura de lo de Antonio Valencia. Un poquito, No. un poquito menos, porque el Manchester United es un equipo Bueno, histórico. no sé si un poquito, sí creo que porque es el mejor de Inglaterra, campeón Bueno, de Champions, quizás fue la actualidad finalista del con Valencia Manchester de United, ¿no? titular, pero está Claro, para a escribir ver, su hay historia. que esperar, exacto. Claro, hay que por esperar supuesto. a que juegue y ver cómo le va. Pero digo, en ese primer criterio que teníamos a partir Es el del segundo en la fichaje. fila. Exacto. Además, créeme que será bonito y ojalá lo logren que este PSG por fin gane la Champions League. Imagínate, William Bueno, ahí se Pacho, posicionaría, pelearía fuertemente para ser el jugador, uno de los jugadores más importantes de nuestra historia. Nadie Sí. lo ha logrado. Una final nomás de Antonio Valencia en el 2011, ¿no? pero imagínate, Contra el GOAT. contra Messi. pero imagínate formar parte de la camada del PSG que por fin logró la Champions. Bueno, esperemos. Hay ¿Algún que ver. comentario final para acabar este video, para cerrar este video? Decisión acertada, nada más que decir, mucha suerte y confiamos. Yo pienso en lo personal Que que le él bien. tiene más perfil para ser el líder de la defensa que Hincapié, por ejemplo. Y ahí está mi voto de confianza de que la llegada de este jugador, que lo va a hacer bien seguramente, yo tengo mucha fe, va a permitir que sigan abriendo puertas para los equipos tops. O sea, que dejen de pensar tal vez en argentinos, brasileños, tal vez que sí, de una buena temporada, pero por ejemplo Lucas Beraldo no mucho, 20 millones y o Valerdi, por ejemplo, que juega en el fútbol francés y que se fije en nosotros, que tenemos la mejor camada de... está promocionando el jugador de defensa. ecuatoriano usted. No, me No, estoy está- promocionando y yo. creo que también un mensaje al pueblo ecuatoriano, ¿no? Dimensionar en qué momento estamos del fútbol ecuatoriano, cómo En ha el crecido, cómo ha deporte. evolucionado, exacto, ahora que están los Juegos Olímpicos, somos el segundo país con más medallas de Sudamérica, solo por detrás de Brasil, y a nivel futbolistas también. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar tener en el mismo año un jugador en el Chelsea, un jugador en el Brighton, un jugador en el Paris Saint-Germain ahora, en el Bayer Leverkusen, campeón de Alemania? Así que, nada, eso, dimensionar de cómo ha crecido el fútbol ecuatoriano y el techo que podemos llegar a tener. Espero que se olviden del tema del pollo corrupto porque yo no lo veo así. Entonces, con todo éxitos a William Pacho y así terminamos el video. Ojalá le vaya bien al ecuatoriano. Y Debe lo hizo de nuevo. Chao, chao. Gracias, Kevin Rodríguez, contigo empezó todo.